Muy buenas tardes, soy Víctor Manuel Tobar Sánchez, soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en psicología. Esta tarde voy a tener una entrevista con la doctora Patricia Rodríguez, quien nos va a ayudar a comprender mucho mejor la utilidad y la importancia de la criminología como una herramienta de la psicología social. Muchas gracias, doctora Patti, Dios le bendiga, bienvenida, qué gusto que podamos platicar esta tarde. Gracias a ti, Víctor, gracias por considerarme, gracias por tenerme presente para poder aportar un poquitito de lo que tenemos, ¿no? Siempre he utilizado una frase en mi proceso de docente, en el camino que ya tengo de la enseñanza. Me gusta decirle a los alumnos que se fijan en mí para acompañarlos, que yo preparo al alumno para que me supere. Entonces, Tu audio se bloqueó, ahí está. ¿perdón? Sí, la última frasecita se bloqueó en tu audio, pero ya estamos. Ok, ya está ok. Ujú. Entonces tú le dices a tus alumnos que tú les preparas para que te superen. Que yo preparo para que me superen. No quiero que mis alumnos se queden como yo, porque todos seríamos Patti Rodríguez. Entonces uno como docente debe de enseñar para que lo superen. Lista, muy lista para que te apoye. Muchas gracias. Les vamos a dar una breve semblanza de la doctora Patricia Rodríguez. Ella es doctora en psicología, también tiene un doctorado en psicología forense, es doctora en criminalística y criminología, tiene una maestría en criminología, también es licenciada en educación media superior y licenciada en psicología social. Como podemos ver, tiene una preparación muy fuerte, muy sólida en la materia que precisamente hoy nos convocó y nos tiene en este lugar. Pues muchas gracias por el tiempo. Voy a externar algunas de las dudas que han surgido de este tema. Y la primera comentario que quiero pedir, doctora, es ¿qué le llevó a usted a especializarse en esta área de la psicología? Mira, Víctor, esa pregunta me suena interesante. Me la han hecho muchas veces y creo que digo respuestas diferentes, pero siempre me llevan al mismo camino. Eh, yo estoy consciente de que desde que era niña le decía a mi mamá que yo iba a ser doctora de la cabeza. Y cuando alguien hacía una travesura, me decía mi mamá, ¿y aún todavía quieres ser doctora? Y le decía, sí, porque quiero saber por qué lo hizo. Sin saber ni qué decía, yo respondía eso. Los que somos cristianos no nos podemos separar de la ciencia. Y yo te puedo decir con conocimiento de causa que Dios ya tenía trazado perfectamente mi camino. Y cuando yo acabo mi licenciatura en psicología, vivo un suceso que sacude mi pensamiento porque en mi trabajo se quita la vida a una persona. Y entonces por primera vez yo escucho el término de criminología. Tiene que venir el criminólogo. Te estoy hablando de 1900, no, para que yo no me queme en edad. Entonces, cuando yo escucho el término de criminología y veo que llega el especialista y empieza a hablar de que tienen que traer al psicólogo forense, dije, wow, ¿de qué se está tratando todo esto? Porque yo solo conocía a la psicología como tal, a la psicología social, el estudio del comportamiento del individuo dentro de y parte de una sociedad, pero no conocía la raíz del origen de esa conducta que yo tenía que conocer para poderle dar entendimiento al comportamiento del sujeto. A partir de ahí, el 90, exactamente la década de los 90 inicia para mí con un mundo en la psicología forense. Y hoy te puedo decir que a más de 30 años, 33 para ser exactos, porque precisamente en mayo del 90 yo me matriculo para psicología jurídica y ya tener 30 años en esto, 15 en el sistema de justicia adversarial que entró en el 2008 precisamente por el estado de Chihuahua, vino a ser para mí como que la rama de la medicina así tal cual, porque yo comprendí a partir de los 90 que psicología jurídica, legal y forense, que es el nombre correcto que lleva,
me demandaba tener que estar estudiando y estar en constante preparación y en continua preparación, y ahí determinó a dónde yo tenía que seguirle, y la línea que me marcaba era psicología forense, criminología y victimología. No podía conocer la conducta del sujeto que delinque sin conocer el resultado de esa conducta, y el Claro. resultado se llama víctima y el impacto se llama criminalidad. Y entonces en conjunto me doy cuenta que no estaba perdida cuando decía que yo quería ser doctora de cabezas, o sea, no me perdí, allá es. Claro, y eso le ha permitido tener este contacto con un mundo que también es muy fuerte, muy duro, ¿no? El mundo de los criminales, las motivaciones. Y eso nos lleva a un poco, yendo a profundizar, el ejercicio de esta profesión. Cuando están ustedes con una persona entrevistándola, analizando sus motivaciones, ¿qué elementos considera más importante en el momento en que está frente a frente con una persona que tiene una conducta o tuvo una conducta criminal? Bueno, primero tengo que decirte que cuando tenemos la oportunidad de estar frente a un sujeto que ha pasado por un proceso de conducta antisocial, porque la conducta de este sujeto es antisocial, de tipo antisocial, nosotros tenemos que tener en consideración que es un individuo como cualquiera de nosotros. Vamos a permitirnos nosotros a interactuar con él, y hay puntos que hay que cuidar, puntos que hay que respetar y puntos que hay que hallar en el proceso de evaluación, ¿no? ¿Qué puntos hay que respetar? Su integridad humana, definitivamente su integridad humana. Soy de las personas en el ámbito profesional que yo no juzgo el acto que haya hecho el sujeto. Yo tengo que respetar al sujeto que tengo frente a mí porque me ha dado la oportunidad de interactuar con él. Me está permitiendo entrar a un, me está permitiendo entrar a un estado de su mente en el que no a cualquiera lo deja entrar. No a cualquiera. Yo tengo que lograr que no tenga la oportunidad de realmente, siempre he dicho. Y eso es lo que tengo que cuidar, para tener siempre presente, de brindar un momento de confianza, un punto para llegar a mi objetivo. ¿Qué debo de tener presente que debo hallar en la valoración? En la valoración yo debo de conocer a través de lo que él me plasme, me narre, me detalle o me permita hallar. Debo de tratar de encontrar su tipo de conducta, de personalidad, su nivel de peligrosidad, su nivel de criminalidad, su capacidad de reincidencia y su potencial de reinserción. Muy importantes estos puntos, porque a medida de que yo voy hallando el tipo de conducta que él tiene, a través de la conducta y su personalidad, yo voy a poder ubicar eh, si esta persona tuvo factores que detonaron su motivación de tipo endógena o exógena. Esto es muy importante, ya que los factores que detonan una motivación se tienen que mezclar. Efectivamente, se cree, porque así lo dice la ciencia, se cree que para que se dispare un proceso de motivación criminal, tienen que existir los tres ejes vectores de la conducta criminal, que son los factores, que te llevan, que te preparan, son preparantes, detonantes y disparantes en este proceso, pero no siempre el sujeto que pasa por un proceso de conducta criminal tiene un factor preparante. El ejemplo de esto es que para que el sujeto tenga la motivación de factor preparante, que mi mentecita lo piense y que yo diga cómo lo voy a matar. No, no, basta, puedas llegar a tu casa, este es el ejemplo vivencial,
basta que puedas llegar a tu casa, que te topes con un sujeto que está lesionando a alguien de tu familia y que tú te veas en la necesidad de verte y bajo esa causa o esa figura de defensa, en defensa propia, tú agredes a esta persona y lo privas de su vida. En ese momento tu figura cambió y tú no pasaste por un proceso de ejes o en el área de preparación, tú actuaste mediante un cúmulo de emociones y estas son de tipo endógena y exógena. Endógena porque las emociones vienen de adentro hacia afuera y exógena porque los factores del y de la sociedad que están acá los para que todo cuando tengo a una persona frente a mí, porque dada la condición en que la persona me permita realizar el proceso de valoración, yo voy a poder determinar cuando plasmo resultados qué nivel de peligrosidad tiene. ¿Por qué es tan importante para una cosa, para un tribunal de enjuiciamiento o para un propio sistema de división de justicia? Hoy por hoy, la psicología jurídica. Hoy por hoy, la psicología jurídica en este sistema de justicia adversarial se ha convertido en la pericial reina de todos los juicios. ¿Por qué? Porque a través de la aplicación de valoraciones que realizar un profesional o un psicólogo jurídico para determinarle a él qué fue el proceso de motivación que llevó al sujeto a convertirse en un delincuente o en un criminal. Vuelvo a repetir, los factores que intervienen para que cambie la figura de un sujeto son de dos tipos, endógenos y exógenos. ¿Es cuánto, su señoría? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando están frente a estas personas y tienen ustedes que aplicar algunas pruebas psicométricas, yo siempre he pensado que una mente criminal tiene mucha capacidad. Tiene algo allí que en lugar para ocuparlo para algo que sea muy positivo, se ocupa para algo que tiene resultados que no son muy agradables. ¿Qué tan confiables son los resultados de las pruebas? No hay manera de que un criminal logre falsear, logre manipular algún tipo de prueba psicométrica que se le aplique. ¿Sí recibiste mi pregunta? Fíjate que Ok, fíjate que es interesante lo que planteas. Primero que nada, tú no puedes darte el lujo como profesionista evaluador, como profesional de esta bellísima ciencia, que, que el proceso de evaluación que tú vas a realizar salga sesgado. Tú no puedes permitirte que hayan sesgos que te dejen al vacío un resultado erróneo porque esto es severo. Primer punto, tú tienes que tener en cuenta que tienes que cuidar la integridad de la persona. Yo nunca permito que por mucho nivel de peligrosidad que tienen los sujetos que me han tocado, que han sido delincuentes de alto nivel de peligrosidad, yo nunca permito que haya custodios junto a mí. Yo sola entro al cuarto de valoración, ellos nunca están esposados conmigo, los custodios siempre le están rezando no sé a cuántos santos allí, a todo su séquito, no sé por qué lo hacen. Yo me permito brindarle al PPL, PPL quiere decir persona privada de la libertad, yo me permito brindarle a estos confianza y decirles que vamos a trabajar en bien de su proceso para que este sea que tienes son los mensajes que sí sirven porque ellos también trabajan. No permito que los tengas esposados ni de pies ni de manos, que ellos tengan la libertad de trabajar. Siempre voy a tener mi grabadora puesta para que todo haya fe de lo que estoy haciendo. Y pasa algo, es muy importante que tú como profesionista de esta rama de la psicología, recuerdes que tienes que cuidar la buena praxis que consiste en trabajar en base a protocolos, tratados y manuales. No te puedes saltar ninguno de ellos.
y esto es siempre tener tu cámara encendida, grabando todo el proceso, porque aquí vas a darte cuenta que vas a poder tener evidencias de que no hay un sesgo de este trabajo, de que no dejas nada de manera subjetiva a la imaginación ni dudativo. La psicología no es subjetiva, ¿no? Entonces, esto es de manera objetiva. Hay algo muy importante que ha marcado la tendencia en el sureste, del centro de la República al sureste. Pues tengo que decir humildad de espíritu, pero con un orgullo profesional, que estoy en un nivel de reconocimiento que desde que es ya jurídica, eh, eh, el 23 de septiembre de 2000. La de Girona es una escuela que invita a toda la impartición de justicia, todo el gremio de impartición de justicia a aplicar la psicología jurídica del testimonio, la psicología de la mentira, como muchos la conocen, supera a un artefacto de equipo conocido como polígrafo, ya que la psicología del testimonio va a trabajar con la con neuropsicología, desde las neurociencias, para conocer todas las reacciones lógicas y emocionales y demás del individuo, para poder identificar que él está tratando de querer llevar al baile, de chamaquearte su relato, de querer, no para el mismo individuo o para todos los individuos, de forma correcta de decirte que no para todos los individuos utiliza el mismo bloque de psicometría, no. De acuerdo a lo que vas hallando en las entrevistas, vas a saber que en tu último proceso de evaluación, cuando aplicas. Pues sigamos con nuestra entrevista. Preguntaba yo si en nuestro país la aplicación de la entrevista criminal es efectiva y si un ministerio público acata o sigue lo que ustedes les comentan después de los resultados que obtienen. Eh, Víctor, nosotros cuando evaluamos y trabajamos las diferentes entrevistas que se tienen que aplicar, ya sea en revista o estructurada, estructurada, resultados se plasman a través de un dictamen. El dictamen se convierte en una prueba pericial, por tanto, ministerios públicos, defensas y el tribunal, ya sea de enjuiciamiento, como es el caso cuando te piden la prueba pericial o la pericial a través del dictamen, estas son admitidas sin ningún problema. Toda prueba pericial o todo dictamen que es solicitado a través de la figura de un juez, eh, un ministerio público, una defensa, abogados de defensa y demás, no la pueden refutar hasta el momento mismo en que la pericial va a ser expuesta por el profesional que la realizó. En este caso, tu servidora, cuando evalúa, ella plasma todos sus resultados en una figura que se conoce como dictamen, que se convierte en prueba pericial, y esta prueba pericial es discutida durante el desarrollo de un juicio. En ese momento puede ser desestimada, si así lo considera un ministerio público, porque carezca de elementos metodológicos, pero cuando cumple un dictamen con todos los pasos metodológicos, esta no puede ser desestimada, salvo que el propio perito o evaluador no sepa defender su trabajo en el tribunal. A partir de ese momento, entonces sí queda sin valor, porque el propio evaluador no supo defenderla en base a la ciencia. Ujú. Muchas gracias. Quiere decir que aparte de una preparación académica, debe de haber ciertas habilidades y cualidades de un psicólogo criminal. ¿Cuáles considera que sean estas cualidades necesarias de un entrevistador, de un psicólogo criminal? Bueno,
Mira, las habilidades que debe de poseer un criminólogo, que esa es la forma correcta de citar a un psicólogo criminal, eh, un criminólogo debe de conocer las etapas de una entrevista adecuada dentro del ámbito de la psicología. Ah, hoy por hoy, cualquier rama que tenga la psicología, la única entrevista que siempre es base, la única que es base, pero va a ser transformada, la base de toda entrevista para un buen desarrollo es la entrevista clínica. Así empiezas como todo y ya de ahí va agarrando un cuerpo porque de clínica inmediatamente va a cambiar a una entrevista forense, a una entrevista estructurada, semiestructurada, abierta y demás. Algo que debe de poseer dentro de las habilidades un criminólogo o un psicólogo jurídico es que tiene que tener conocimientos mínimos de lo que es el derecho, mínimos. Eso lo tiene que convertir en una habilidad. No va a adoptar la figura de un abogado porque un psicólogo jurídico no es abogado, un criminólogo no es abogado, un abogado no es psicólogo jurídico, un abogado no es criminólogo. Hay que saber diferenciar la deontología pericial. Y la deontología pericial habla de la figura de cada profesional para respetar la estructura de los lineamientos de cada ciencia. Y aquí una de las habilidades que yo en lo personal considero que es una habilidad de Rodríguez, la capacidad tiene para actuar, para hacer rapport con cualquier ser de la que sea estar, esto que fue muy conocido en los 90, 96, porque es culpado todavía por un suceso ahí que no diré más porque hay que cuidar. Pero bueno, eh, cuando estuve junto a Mario, cuando a toda la estructura nacional e internacional lo ha pintado como un monstruo por haber privado de la vida a una persona muy importante para México en aquellos tiempos. Mario nunca se mostró como tal, Mario no mostraba un comportamiento criminal y entonces el poder darle empatía, poder hacer empatía, poder darle confianza, esas pequeñas cositas que se vuelven habilidades para un profesional, para poder estar sentado de frente con el sujeto, para que él te vea como lo que eres, un profesional, pero que no vas a violentar muchas cosas. Algo que a mí me ha resultado mucho es que cuando estoy frente a ellos, aun cuando entro con la bata, aun cuando llevo la vestimenta propia de mi figura profesional, siempre les pido el permiso para despojarme de la bata. El quitarte la bata clínica, el quitarte la bata blanca cuando estás frente a ellos es un sinónimo de igualdad, de que aquí estamos en piso parejo, sí está el nivel del profesional y está también el temor, porque sí existe el temor del sujeto con una conducta antisocial, pero siempre respetando, yo siempre les digo a ellos, vamos a cantar la bola antes de que lances el batazo, ¿no? O sea, vamos a cantarla, vamos a poner los lineamientos. Insisto, son 3 metros que me separan de muchas cosas, porque yo cuando entro a trabajar con ellos, la puerta de metal se cierra, yo estoy consciente del riesgo que yo estoy asumiendo, ¿no? Yo estoy perfectamente segura, pero, pero hay algo que yo siento que traigo que es mayor, que el hombre no lo alcanza a ver, pero yo sé que es eso, ¿no? Algo que traes que te da la capacidad de poder estar junto a ellos, de brindarles empatía. Insisto, no voy a fraternizar ni a hacerlos mis compadres, eso sí que no, pero voy a invitarlos a que se dé esa reciprocidad de confianza para que pueda salir lo menos sesgada la evaluación. Eso es muy importante y a eso se le llama bola cantada. Entonces, estas son habilidades que uno va adquiriendo a lo largo ya de tantos años de la escuela. ¿Y a qué, a qué le da antes? Gracias. Ok.
Qué bueno que citaste el caso de Mario Aburto, porque él se quejaba o argumentaba que hubo, en el caso de él, hubo tortura. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Conoces muy bien el asunto del protocolo de Estambul? En nuestro país, ¿cómo está ahora este asunto de la tortura en este ámbito jurídico legal? Tú dijiste el apellido, yo nada más dije Mario. Mira, en el caso de Mario precisamente hizo uso de una carta que tienen derecho todos los que son detenidos, ¿no? Que es el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul surge en el país de Ginebra. México, a pesar de que está dentro de los 36 países que firman este tratado, México de 1994, cuando se manda un decreto, invita a todos los órganos de partición de justicia a alinearse por la derecha, como diría aquel, para que empiece, que ya no, que ya no es esto o una noticia tan fresca, sino es una noticia cotidiana. México sigue siendo un país que lamentablemente violenta los derechos humanos. Y dentro de estas garantías de los derechos humanos es que no sabe cumplir con el proceso de una sana o un sano momento de aprehensión, no sabe realizar la aprehensión, no sabe realizar ni cumple con los protocolos de privación de la libertad y no sabe para nada el sistema de impartición de justicia en el ámbito penal, no sabe lo que es. Las fiscalías están carentes de los procesos que deben seguirse hasta para un adecuado proceso de interrogación y comúnmente lo tienen como una práctica errónea el uso excesivo de la fuerza. No es lo mismo el uso excesivo de la fuerza que rayar por completo este uso y llegar a la tortura. Y de los 100 detenidos, 99 son violentados al grado de la tortura. Hay que citar que Protocolo de Estambul es muy marcado al decirte que se tienen que cumplir con diferentes pasos y etapas. El Protocolo de Estambul te dice que tienen que haber malos tratos crueles, inhumanos, degradantes y despiadados, contando los malos tratos o la tortura psicológica. Hay quienes dicen, vamos a golpearlo con la toalla mojada y en lugares donde no deje huella. Puedes golpear donde quieras y con la toalla mojada y con el sujeto mojado, pero o vaya humedecido, pero cuando tú causas un daño severo en donde lo que se lastima es la psique del individuo, déjame decirte que van a poder pasar 5, 10, 15 y 20 años, como en el caso de Mario, y la tortura va a estar presente porque la lesión que dejas en la estructura del raciocinio, en la estructura cognitiva del sujeto, esa no se borra nunca, jamás, nunca, diría un presidente de un tribunal cuando un día me preguntó por un sujeto que dio positivo en protocolo de Estambul y que yo ya había leccionado muy bien al sujeto y que le dije, ahora reclámenle al Estado que le pague. Y me dice el presidente del tribunal, bueno, doctora, ¿y qué vamos a hacer? Pues páguenle y bórrenle lo que tiene acá. Pues se lo vamos a borrar con unos pesitos. Pues, ¿cómo ve que usted, no? Ni que fuese como Nicodemo que entra al vientre de su madre y vuelva a nacer. Si ya está lesionado aquí, lesionado se va a quedar. Eso no se borra. Y eso es lo que verdaderamente mide el protocolo de Estambul. No es lo mismo golpear, no es lo mismo lesionar, agredir, lastimar fisiológicamente, físicamente, que lesionar psicológicamente. Son contextos muy diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona verdaderamente tiene la lesión psicológica, la estructura de la psique está lesionada, esa va a perdurar por los siglos de los siglos, al menos hasta que la persona deje de respirar. Y eso no se borra. Y normalmente las fiscalías, hoy procuradurías o ayer procuradurías y hoy fiscalías, tienen
es historial negro, lamentablemente, y muchas veces quieren equivocar o decir, bueno, es que no lo lastimamos a él, y cuando tú evalúas al sujeto te dice, es que tengo aquí todas las palabras que me dijeron y hasta cómo describieron a mi madre, cómo describieron a mi hermana, cómo describieron a mi padre y me dijeron dónde se sienta mi madre, qué autobús agarra mi madre y todo eso lo recuerdan tan perfecto que aquí sí es muy difícil probarle, es muy difícil exponerle a una fiscalía que tiene que aceptar que ha cometido tortura. Y ellos te dicen, no, sin, es más, si lo único que le dimos fue una calentadita, no, no, si el hombre no es tortilla ni bolillo para que lo calientes, ya no estamos hablando del físico, estamos hablando de la mente. La tortura está aquí presente. Entonces, eso es lo que mide el protocolo de Estambul. Esas son las huellas que se tienen que hallar durante el proceso de evaluación del protocolo de Estambul. Entonces, en México no ha mejorado en ningún porcentaje esto. Algo que nos aliente un Eh, poco. No, debo decirte que no. Lo único que han Difícil. cambiado son las técnicas. Ejemplo, si antes te remojaban en en un inodoro, hoy no te remojan en el inodoro, hoy te remojan en un tinaco de agua. Si antes te colgaban de las argollas en posición de Cristo, hoy no te cuelgan de las argollas en posición de Cristo, hoy te cuelgan de las argollas en posición de San Pedro y San Pablo, de cabeza. O sea, lo único que ha cambiado es la posición. Si antes te daban los tehuacanazos o los baños con agua gaseosa, hoy te los dan con agua picante. O sea, cambió la marca, pero no la técnica. Si antes te acababan golpeando y te acababan dejando ensangretado de manera que físicamente te veías lesionado, hoy te golpean con la toalla húmeda, con los brazos, con las manos cubiertos sellos, o sea, nada más. Lo único que ha pasado en México es que han profesionalizado la tortura. Eso es todo. Eso es todo.